Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados esta mañana en nuestro conversatorio sobre cómo obtener financiamiento a través de la ley FOGAPE, que hemos organizado con el apoyo de nuestros colaboradores de ACTEM de OIT, de Centro MIPYME Cumple de la CNC y de Start Value, oficina en la cual forma parte nuestra relatora del día de hoy, a quien desde ya agradecemos por el apoyo brindado en este complejo escenario que vivimos como país. Comentarles que también estamos transmitiendo este conversatorio a través de Facebook Live en la página de la CNC. Creemos que este tipo de aportes resultan de mucha utilidad para las empresas, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas que muchas veces no cuentan con los medios para asesorarse profesionalmente y aterrizar contenidos tan complejos como los que vamos a tratar esta mañana. Por lo cual, este tipo de actividades representan la manera que tienen hoy en día para poder profundizar más sobre estos temas. Antes de pasar a explicar la estructura de este conversatorio, quiero dejar con ustedes al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, señor Manuel Melero Avaroa, quien nos dará un saludo y bienvenida. Por favor, Manuel. Gracias, Sebastián. Gracias, estimados amigos. Vemos que ya hay más de 60 personas en línea. Teníamos más de 100 confirmados. Se irán incorporando en los próximos minutos. Así que les doy la más cordial acogida, bienvenida, con mucho afecto a todos nuestros asociados y amigos cercanos a la Cámara Nacional de Comercio que están invitados e incorporados a este conversatorio que ha sido la tónica del gremio en el último tiempo, dado que estamos todos recluidos en nuestras casas o semi-recluidos, unos obligatorios, otros voluntariamente, de ir tratando temas que son muy concretos y muy específicos e inherentes a la contingencia. Hicimos conversatorios sobre el tema comercio exterior, sobre el tema tributarios, otros laborales, temas de derecho comercial, en fin, y seguiremos haciendo lo propio en los próximos días. En esta oportunidad nos reúne, como lo ha dicho muy bien Sebastián Hurtado en la introducción, el tema del financiamiento del FOGAPE, que es el gran desafío y diría dolor de cabeza que tiene el gremio en la hora presente. Hay mucha gente que ha podido acceder al crédito de financiamiento de FOGAPE a través de los bancos, pero hay otros amigos del gremio, asociados que no han podido hacer. Entonces tenemos previsto hacer este conversatorio. Le agradecemos muchísimo a Lorena Sánchez que haga las veces de relatora, y queremos ver testimonialmente por parte de ustedes. Yo anoche tuve un conversatorio con asociados del sur del país, había muchos problemas con el FOGAPE, y vamos a ver cómo interactuar con las autoridades, con los bancos. Hay previsto hacer un conversatorio nacional con el presidente de la Asociación de Bancos para poder irle expresando a él cuáles son las dificultades prácticas, porque hoy día vamos a ver el mecanismo de funcionamiento del FOGAPE, cómo se obtiene, cómo funciona, cómo se puede acceder a él, que es fundamental entenderlo. Pero después queremos ir viendo todos los problemas prácticos que ustedes vayan teniendo una vez que se insertan en el mecanismo, lo entienden, lo requieren y llenan los formularios, por llamarlo así, y se encuentran con que los bancos o en la última milla, en el último tramo, se les complica o simplemente les deniegan el crédito por razones que sería bueno conocer y analizar. Entonces, esa segunda fase va a venir en los próximos días. Bueno, no quiero alargarme más, la idea es oír a Lorena. Muchas gracias por acompañarnos. Veo que la cifra de personas que están conectadas va subiendo rápidamente, de lo cual nos alegramos mucho. Ya, que sea una jornada provechosa. Yo los voy a acompañar aquí también para aprender de Lorena lo que falte aprender. Muchas gracias. Muy buenos días. Feliz jornada. Muchas gracias, Manuel Melero. Ahora yo les quiero comentar más o menos en qué consiste este conversatorio sobre cómo obtener financiamiento a través de la ley FOGAPE. Este conversatorio abordará en un primer punto qué es el FOGAPE y sus objetivos y restricciones. También se tratará quiénes pueden optar a este tipo de financiamiento, las condiciones del financiamiento, meses de gracia, plazo y tasas de interés,
y qué información debe proporcionar la empresa al banco para un exitoso y rápido proceso. La presentación estará a cargo de la profesional Lorena Sánchez, quien es contadora auditora de la Universidad de Concepción. Al final de cada uno de los puntos que se van a tratar, se procederá a realizar las preguntas que nos hayan hecho llegar los participantes del conversatorio para ir respondiendo las dudas con mayor agilidad. Es importante mencionar que el público puede hacernos llegar sus preguntas a través de la sección Preguntas y Respuestas o de la sección Chat de la plataforma Zoom, que se encuentran ambas en la parte baja al centro de sus pantallas. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestra relatora Lorena Sánchez, quien es contadora auditora de la Universidad de Concepción y máster en Finanzas de la Universidad de Chile, institución donde se graduó con distinción, siendo invitada a permanecer en carácter vitalicio a la Sociedad Beta Gamma Sigma, Sociedad Internacional, que agrupa a las mejores escuelas de negocios que están acreditadas en la AASCSB. Muchas gracias, Lorena. Perfecto, muchas gracias, Sebastián, por esa presentación y por la invitación, también les agradezco. Hoy lo que vamos a ver es precisamente lo que nos tiene a todas las empresas y a todas las pymes muy preocupados de cómo acceder a este capital de trabajo que el gobierno aprobó, esta inyección de lucas para los bancos para que esta plata llegue directamente a las pymes. Y como lo mencionó también en un resumen, lo que vamos a ver hoy son precisamente cuáles son los objetivos, las condiciones y las restricciones de este crédito, porque tiene restricciones. Y vamos a ver cuál es la cobertura por tamaño de empresa, cuáles son los montos máximos, cuál es la clasificación que van a tener estas empresas, los plazos, la tasa de interés y cómo hacerlo de manera que nos vaya bien, ojalá. Pero para eso es necesario hacer una breve introducción acerca de los financiamientos y la mirada que le dan los bancos a las empresas, cómo las miran. Y entonces lo que vamos a ver ahora es este pequeño resumen en donde yo veo a las pymes, y creo que muchos también lo hacen, como navegar, ¿no? Esta foto que aparece aquí en la presentación, constantemente contra viento, contra marea, porque de pronto a nosotros en Chile nos ocurre que desde octubre hasta la fecha, las pymes apenas estamos pudiendo levantarnos porque estamos repuntando y azotó la pandemia. Entonces, hoy día yo creo firmemente que el éxito de poder continuar es la visión y el orden que tenga el empresario, que tenga la pyme, respecto de cómo veo mi futuro hacia adelante. Y no es precisamente algo de ahora, esto es algo que tiene que ver con una filosofía trabajando en una pyme, en una empresa, en un emprendimiento. Si yo tengo la película clara de cómo viene mi futuro, tengo visualizado al menos y puedo ponerme en escenarios que sean adversos, voy a tener tiempo de actuar para resolver esto. Entonces, esto es una planificación financiera que en definitiva se resume, ¿ustedes manejarían con los ojos vendados? Claramente no. Entonces, ¿por qué no se hace esta planificación financiera? ¿Por qué yo no visualizo qué es lo que va a pasar más adelante? ¿Cuántas ventas yo estimo que voy a poder tener? Y estos no son sueños, son cosas concretas, porque si yo como empresario, como dueño de una empresa, como dueño de mi negocio, no tengo claro cómo me va a ir más o menos va a saber el banco. O sea, al final soy yo la persona encargada de convencer a mi ejecutivo para que ese ejecutivo convenza al comité de riesgo del banco de que me presten lucas. Entonces, todo tiene que partir con la convicción y la tranquilidad de que yo como empresario tengo mis lineamientos claros, al menos de para dónde va la micro, por decirlo de alguna forma, cómo voy a reaccionar frente a situaciones que son complejas. Claramente nadie nunca imaginó una pandemia en este escenario, así que, pero si uno venía con orden, tiene posibilidades de éxito superiores al resto. Entonces, fundamental lo que estamos viendo hoy día y que en muchas charlas siempre he compartido,
y es que las empresas quiebran por caja. Y eso hoy día, lamentablemente, lo estamos viendo en la práctica. Porque una empresa puede tener excelentes utilidades, le puede ir increíble, súper buenas utilidades, pero puede que no tenga caja. Las utilidades se pueden producir ¿cómo? Con una venta estratosférica buenísima, por ejemplo, que hicieron en diciembre. Y quedaron con una utilidad maravillosa en el balance a diciembre. Pero resulta que esa venta estratosférica muy, muy buena que hicieron, la van a pagar de aquí a 6 meses más. ¿Y cómo sobrevive la empresa en esos 6 meses? Si no hay una planificación financiera, va a quebrar. Y bueno, ha ocurrido hoy día que muchas empresas que no tenían previsto este escenario y no estaban preparados como para afrontarlo, están en situación de probable quiebra. Por eso el gobierno ha salido al rescate y está lanzando todos estos instrumentos y medidas de apoyo para las empresas para principalmente poder mantener las lucas y ponerlas a trabajar. Entonces, el financiamiento en los tiempos de crisis es bastante difícil. Sin embargo, hay varios lineamientos, hay varios caminos para ir viendo. Entonces, como les decía, voy a hacer una introducción muy pequeña para luego abocarme al FOGAPE directamente. Y bueno, partamos entonces con el flujo de caja, que esa es la planificación financiera en palabras muy simples, porque para aquí vamos a hablar de las grandes empresas que tienen grandes departamentos que pueden hacer un montón de estudios y pueden proyectar. Hablemos de nosotros, los que tenemos una empresa que uno administra, que uno hace de junior, uno hace de cajero, uno las hace todas. Hablemos de esa empresa. Yo tengo que tener claro cuál es mi flujo de caja. Y para tenerlo claro, también debo tener los conceptos claros. Y en este flujo que estamos mirando acá, por ejemplo, podemos observar que yo necesito comprar materia prima, comprar stock, comprar mercadería, si es que yo soy un negocio, por ejemplo, en donde vendo productos, yo voy y compro los productos y los tengo que pagar. Entonces necesito dinero para eso. Y luego quedan en la vitrina. Y de la vitrina a la venta puede que pasen 30 días. Por lo tanto, hay 30 días en que yo no voy a tener de vuelta esa plata, sino que va a ocurrir más adelante. Entonces, este ciclo de maduración que estamos viendo en este gráfico es el capital de trabajo que yo requiero para mi negocio, para que siga funcionando, porque si no, no voy a poder seguir comprando, voy a quedar ahogado. Entonces, es súper claro que cada uno de ustedes pueda tener, saber en concreto cuál es el plazo y cuál es el monto que yo requiero como capital de trabajo para trabajar. Acuérdense que el FOGAPE lo que está entregando es capital de trabajo. Entonces, ¿cómo se construye este flujo de caja? Es muy simple. ¿Cuánta plata tengo hoy día en mi bolsillo? Tantas lucas. ¿Cuántas ventas voy a tener? Y por el lado de los gastos, ¿qué voy a pagar? Sueldos, voy a pagar proveedores, todos los egresos de caja. Entonces, al final uno hace este cuadrito que vemos acá, que es muy, muy simple, en donde tengo los ingresos, pongo mis ventas, tengo todos mis egresos, que son las salidas de caja, y aquí podemos ver sueldos, compras, gastos generales, y uno puede ver finalmente que en marzo y en abril quedamos con signo negativo en este cuadro. Entonces, sí, hay necesidad de financiamiento, por supuesto. Entonces, ahí es cuando yo voy al banco y les digo, y esto, ojo, porque es también lo que va a ocurrir con el FOGAPE, lo que está ocurriendo, le digo al banco, banco, necesito lucas, el banco va, analiza mi situación y dice, ok, te presto dinero, ¿en qué plazo? Uno pacta el tiempo y uno pacta también la tasa de interés. Y ojo, que siempre hay seguros asociados, que es el seguro de desgravamen, que es el seguro de cesantía. Todo eso va sumando finalmente a la cuota que uno va pagando. Entonces, en las tasas de interés, por ejemplo, que también es súper importante esta definición, está la tasa de interés que puede ser nominal, que es la tasa que a uno le dicen que le están cobrando. Por ejemplo, el FOGAPE han dicho que la tasa de interés nominal es de un 3,5%.
Si yo hablara de CAE, quiere decir que es la tasa de interés nominal más los gastos de los seguros asociados, más los gastos de notaría, las comisiones. El CAE es el que lo resume todo. Cuando uno pide cualquier crédito en cualquier banco, siempre, incluso en las casas comerciales, aparece CAE. CAE es el interés que lo reúne todo definitivamente, los gastos, las comisiones, eso es lo que uno está pagando definitivamente. Pero a su vez este interés puede ser fijo o puede ser variable. Cuando es variable, generalmente las empresas exportadoras tienen estas tasas de interés, hay instrumentos para poder fijarlas, pero ese no es el tema de hoy día, sino que sigamos hablando entonces de estas tasas de interés que puede ser nominal o el CAE, que lo toma todo, y puede ser fijo o puede ser variable. Entonces, una vez que a mí me dan ese financiamiento, yo le digo a mi banco, por favor, envíenme la tabla de amortización para saber cuánto interés estoy pagando en cada cuota y para contablemente poder registrarlo. Porque si mi cuota, por ejemplo, es de 300.000 pesos, probablemente 200 vayan a amortizar la deuda y los otros 100 sean intereses. Es súper importante que lo tengamos claro el momento de pagar la cuota y el momento de poder contabilizarlo también. Entonces, cuando hablamos de tipos de financiamiento para ir al banco, y esto va a servir de ahora en adelante también, hay distintas líneas. Por ejemplo, están los créditos comerciales, que son cuando uno va al banco y le dice necesito un préstamo. Ahora también hay líneas de créditos operacionales, y las líneas de crédito operacional son unas líneas que uno va, y esto yo siempre lo recomiendo, cuando las cosas están bien, cuando el negocio le está yendo bien, es súper importante en ese momento hablar con el banco, porque seamos honestos, cuando no hay lluvia, el banco nos presta el paraguas, pero cuando llueve torrencialmente, lo siento mucho, nos dice el banco, pero se me acabaron los paraguas, no tengo paraguas, no hay paraguas para ti. Entonces, cuando los números están suficientemente buenos, uno debería ir al banco y poder decir, apruébenme por favor una línea de crédito operacional renovable. Entonces la dejan aprobada y yo la uso cuando la necesite. Me la dejan aprobada por un año, me la aprueban por ejemplo en enero y en septiembre yo voy a necesitar lucas, ya está aprobada, voy y la uso en ese momento. Es importante esto recordarlo para más adelante cuando las cosas vuelvan a la normalidad y uno pueda repuntar en sus negocios. Otra forma de financiamiento muy, muy cara es la línea sobre giro de la empresa, no la usen, es muy cara. También están las tarjetas de crédito, que algunas tienen 12 cuotas precio contado, impecable, si se puede usar, fantástico. Otra forma de financiamiento son los leasing. Los leasing es cuando yo le pido al banco plata para comprar un activo fijo y el banco dice, no te presto la plata, yo te compro el activo fijo y te lo arriendo. Y uno va pagando cuotas de arriendo, 36 cuotas, por ejemplo, y si yo pago una cuota 37, el bien queda a mi nombre como empresa. También está el leaseback. El leaseback es, necesito plata, ¿qué es lo que tengo para venderle al banco? Tengo una maquinaria, voy y le digo al banco, por favor, ¿me puedes prestar me puedes comprar esta maquinaria? Y el banco, la tasa, le dice, sí, la verdad yo creo que cuesta 60 millones de pesos, te voy a prestar 40. Y llegan 40 y después el banco me la arrienda nuevamente, yo le pago las cuotas y me devuelve la maquinaria. Y finalmente está el factoring, ya que todos sabemos que es el tema de las facturas que tenemos por cobrar y que las llevamos a estas instituciones para que puedan hacer ellos el cobro y me anticipen el dinero. Y ahora también es importante saber que cuando uno pide dinero al banco, el banco está asumiendo un riesgo, el riesgo de que yo no le pague. Entonces pide garantías. Generalmente las garantías en las empresas, cuando uno da un crédito, es, el banco dice, te voy a prestar 100, pero déjame en garantía algo que cueste 120. Eso es así. Por eso piden el estado de patrimonio, ven los vehículos que tienen, las casas que tienen, los terrenos que tienen. El estado de situación dice participación en acciones, vehículos, terrenos, casa, hipotecario. Por el otro lado están las deudas, en los créditos hipotecarios, créditos comerciales, en fin.
Entonces, estas garantías, el banco mira y dice, perfecto, déjame esto en hipoteca. Por ejemplo, yo sé que tienes un vehículo, o sé que tienes un terreno, sé que tienes una casa, déjamela en hipoteca en caso que tú no me pagues, yo hago caso a esto. Y bueno, como generalmente las empresas pequeñas no tenemos espalda, digamos, para poder acceder a estos financiamientos, en 1980 se creó el FOGAPE. Esto no es algo nuevo, es algo que viene de hace mucho tiempo y lo usaban muy pocas empresas. En unas charlas atrás yo lo mencioné, está el FOGAIN, que es una garantía que otorga la Corfo para decirle al banco, mira, en caso de que Perico Pérez no pague, yo me hago responsable del 60% de la deuda, del 70% de la deuda, eso va variando. Lo mismo ocurre con el FOGAPE. El FOGAPE es un préstamo al pequeño empresario. Entonces, el Corfo dice, yo te pongo la garantía en caso de que no pague. Por lo tanto, esto es fundamental para lo que vamos a ver ahora, que es que vamos a entrar de lleno a el FOGAPE y las condiciones. Sin embargo, para resumir todo lo que hablamos, les quiero mencionar que de todo el tiempo que llevo trabajando con los bancos, lo que ha resultado súper exitoso al momento de conseguir un financiamiento es lo que les menciono en esta lámina. Uno debe convencer a su ejecutivo de cuentas de que el negocio es bueno, de que la empresa es buena y que le está yendo bien, que tiene una necesidad de caja, que tiene una necesidad de capital de trabajo, sí, pero el ejecutivo debe saber qué es lo que está pasando en la empresa y autoconvencerse de que, sí, vamos bien. Entonces, la idea es que ustedes, al momento de ir al banco, vean un prebalance, hagan un balance a la fecha en la que van al banco. Por ejemplo, estamos en mayo, un balance a abril. Obviamente le van a pedir el balance del 2019, pero si tienen un balance a abril del 2020, ya eso es un impacto, porque muy pocas empresas llevan sus balances mensuales analizados. Y lo otro, que sí, yo no sé cómo me va a ir a futuro, menos va a saber el banco. Por lo tanto, es fundamental si uno puede preparar un flujo de caja a 12 meses, a 5 años, dependiendo del horizonte en el que ustedes estén visualizando el negocio, y tener tres escenarios: un escenario pesimista, un escenario moderado y un escenario optimista. Y en los tres simular, estos son los ingresos que voy a tener, estos son los gastos que voy a tener, me va a quedar tanta caja al final del periodo. Si ustedes me prestan plata como banco, mis ventas van a ser estas, mis gastos van a ser estos, y me va a quedar tanta caja disponible de la cual yo voy a sacar y le voy a pagar al banco, y aún así me sigue quedando caja disponible. Entonces el banco va a ver, wow, de verdad, si le presto a esta empresa, efectivamente tiene los flujos disponibles para poder hacer pago al finalizar el mes. Entonces ya se empieza a convencer el banco. Luego, si además yo le mando una carpeta tributaria en donde salen todas las declaraciones de IVA y las declaraciones de renta, va a poder visualizar cómo se van moviendo mis ventas, si hay estacionalidad o no, si el negocio va creciendo o si va decayendo, porque si va decayendo y se puede salvar, probablemente el banco apoye si es que hay garantías de por medio. Pero si en realidad las ventas van cayendo, no hay ninguna garantía, lamentablemente los bancos no son instituciones de beneficencia, si no nos van a regalar ni prestar las lucas, porque ellos no van a asumir ese riesgo de que la empresa pueda quebrar y no pagar la deuda. También es importante que al momento que ustedes vayan a pedir este financiamiento, cualquiera de los que ya les mencioné al banco, tanto de los socios como de la empresa estén limpios, porque si no, hasta ahí va a llegar, ni siquiera va a entrar a comité. Porque el proceso es ese, ustedes convencen a su ejecutivo, el ejecutivo queda absolutamente interiorizado de todo lo que está pasando y pasa a ser casi un empleado más de la empresa, porque lo conoce perfectamente, que cuando va al comité de riesgo, que es quienes
son los señores ahí que analizan y dicen, sí, no. El ejecutivo es quien tiene que convencer al comité de riesgo de que está todo flor para que nos presten lucas. Ahora, si además yo hago una presentación, un PowerPoint, en donde digo, esta es mi empresa, se creó en tal fecha, estos son los socios, esta es la participación de los socios, este es el root de los socios, para que puedan ver si es que tienen DICOM o no, por ejemplo, y además le digo, estas son las áreas de negocio, yo me preocupo de vender mercadería, yo tengo una boutique, en fin, y describo un poquitito mi negocio, y coloco estos flujos de caja estimados y se lo entrego al ejecutivo y le digo además, ¿sabes qué? Tengo una garantía que es un vehículo, es un terreno, o ¿sabes qué? No tengo garantía, así que me voy a tomar del FOGAPE, utilízalo como garantía. El ejecutivo ya, uno le hizo la pega, por lo tanto, debería ser mucho más fácil. No es que esté el éxito asegurado, todo depende de los números de la empresa, pero la pega es mucho más fácil. Dicho todo esto, entonces vamos a entrar de lleno al FOGAPE. El FOGAPE, como les dije, no es algo reciente. Esto, ¿sí? Tengo una pregunta que me hicieron llegar los asistentes, que hice relación con una situación particular que le ocurrió a una de las personas que está acá presente, y dice así, dice que el año pasado le pedimos al Banco de Chile que nos evaluara un FOGAIN para pagar deuda y repactar a largo plazo. Se negaron siquiera a evaluarlo. Nos dieron una respuesta emocional, no técnica, y teníamos muy buenos números. Ahora que mi hotel está vacío hace meses, tampoco quieren ese aval del Estado. Una vez que se vino la pandemia, escribimos por la web al Banco Estado y después de 2 meses no nos responden. ¿Qué se puede hacer ante una situación como esta? Pregunta el participante de este conversatorio. Ok, lo que se puede hacer en esa situación es simplemente ver en otro banco. Ocurre que los bancos no están obligados, aunque tengan este FOGAIN y FOGAPE como garantía, no están obligados a prestarnos las lucas. Lamentablemente es así, porque el banco corre un riesgo también de que la empresa no pague. Por lo tanto, un banco puede ser extremadamente restrictivo y otro banco puede ser más flexible. Por lo tanto, mi sugerencia es que uno pueda intentar abrir cuenta en otro banco y trabajar con otro banco que sea más cercana a la relación, en donde yo pueda sentarme y ver este tema directamente con algún ejecutivo con quien yo pueda conversar, ver face to face y poder empezar a apretar o que me diga qué es lo que ocurre. Lamentablemente, esto de los bancos y las líneas telefónicas es un cacho, porque no nos solucionan los temas, no los resuelven, nos tramitan. Sin embargo, hay otros bancos que son mucho más cercanos y que permiten tener esta conexión y esta comunicación y, como les digo, son menos restrictivos, son un poco más flexibles. Esa es algo que también yo les recomiendo respecto del FOGAPE. El FOGAPE, que es esta línea COVID, puede que un banco me preste un mes de venta y yo puedo ir a otro banco y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me prestes plata por el FOGAPE. Ese banco va a decir, en realidad yo podría prestarte los 3 meses de venta, pero ya te prestaron uno porque lo va a ver en línea, ok, te paso los otros 2. Eso se hace, se puede hacer. Por lo tanto, mi sugerencia es que vea con otro banco menos restrictivo y varios bancos. Este es el shopping bancario, le llamo yo. Uno, en Estados Unidos le hablan, ellos dicen, te tienes que casar con un banco. Entonces yo trabajé con personas extranjeras mucho tiempo y no podían entender que yo hiciera este shopping bancario y conversara con todos los bancos y quien ofreciera mejores condiciones, con ese tomaba el financiamiento y podía ser con un banco un año, con otro banco otro año, daba exactamente lo mismo. Así que esa es mi sugerencia para esta persona que está complicada porque el banco no se ha portado para nada bien, así que
sí debería ir a otro banco. Muchas gracias, Lorena. Podemos continuar con la presentación porque las preguntas que nos han estado llegando dicen relación con lo que viene ahora, así que te cedo. Ya. Bueno, entonces entramos ahora sí que de lleno a esto del FOGAPE. Como les decía, se creó en 1980. Es un instrumento que se ocupaba, no tanto, pero ahora que el gobierno inyectó lucas, 3.000 millones de dólares para llegar a dar créditos por 24.000 millones de dólares a las empresas. Entonces, esto lo flexibilizó de manera temporal. Se hizo una publicación de la ley ahora en abril, el 24 de abril, se publicó en el Diario Oficial, en donde se flexibilizan las condiciones y los plazos. Y además se habla de esta inyección adicional de lucas para que vaya a llegar a las pymes. Entonces, ¿quiénes pueden ahora, bajo estas nuevas condiciones, quiénes pueden acceder a este financiamiento? Pueden acceder todas las personas naturales que son empresarios o personas jurídicas que tengan ventas netas anuales que no excedan del millón de UF, que esos son 28.716 millones de pesos, harta plata. Ahora, ¿cómo van a medir esas ventas? Las ventas anuales se pueden medir considerando los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se otorga el financiamiento. En este caso, si se otorga en mayo, son los 12 meses anteriores, quiere decir de abril a marzo del año pasado, de abril del 2019 a marzo del 2020, por ejemplo, o puede ser entre el 1 de octubre del 2018 al 30 de octubre del 2019 para sacar el efecto del estallido social, o simplemente el año calendario 2019. Esas son las formas de poder medir cuál es la cantidad de ventas anuales que he tenido. Sin duda, de todos los que estamos acá presentes, estamos bajo el millón de UF en ventas anuales, pero es importante saber cómo estamos clasificados porque en base a eso va a cambiar la cobertura. Ahora, si resumimos las condiciones del financiamiento, es re simple. La verdad es que son desde 24 hasta 48 meses de plazo y esos incluyen los 6 meses de gracia. Por ejemplo, si yo tomo el financiamiento hoy día, voy a empezar a pagar en diciembre y luego voy a pagar 42 cuotas, no 48, 42, porque estos 6 meses se contabilizan dentro, 6 meses de gracia, se contabilizan dentro de ese plazo. Ahora, la tasa de interés, y esto es algo que ha sido bastante conversado, y mucha gente está enojada y mucha gente ha reclamado, y es que dicen, pero es que el gobierno dijo que la tasa de interés iba a ser 0. La tasa de interés real iba a ser 0. Pero la tasa nominal es 3,5. ¿Y por qué es? Y les voy a explicar aquí por qué. El Banco Central le presta dinero a los bancos y la tasa en que le presta las lucas es un 0,5%. Luego, dentro de ese 3,5% está ese 0,5% que es el costo del banco por las lucas. Y luego tenemos la inflación. La inflación en el año rodea el 3%. Por lo tanto, la tasa de interés, cuando ustedes firmen, la tasa de interés nominal no va a exceder el 3,5%. Y solamente esto tiene relación con que si yo pido un peso hoy, y lo que puedo comprar con un peso hoy, lo pueda comprar igual a 4 años si es que pido a 48 meses de plazo. En definitiva, una UF hoy es lo mismo que una UF en 4 años más, pero 100 pesos hoy no me alcanzan para comprar lo mismo que yo voy a poder comprar en 4 años más, porque 100 pesos en 4 años más va a valer harto menos. Eso es lo que se está colocando en el pagaré, en las firmas. Ese 3,5 no es que el banco está haciendo topón para adentro, no es que el banco esté ganando. El banco está asumiendo
un riesgo al dar el crédito, por si no le pagan, porque la garantía del FOGAPE es una garantía, no cubre el 100% de la deuda. Depende en qué tramo esté, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, este 3,5% es netamente el costo del dinero en el tiempo, nada más. ¿Cuánto financia? Financia hasta un máximo de 3 meses de venta, y aquí también vamos a hacer hincapié en algo que es fundamental. Dice, financia hasta un máximo de 3 meses de venta. Algunas empresas les han prestado medio mes de venta, a otros les han prestado un mes de venta. ¿Y esto por qué ocurre? Porque, nuevamente insisto, lamentablemente el banco no está obligado a prestarme las lucas si yo soy una empresa riesgosa. Entonces, si yo veo dentro de todos los análisis, yo como banco, imagínense, yo soy banco, como banco recibo todos los antecedentes de la empresa y lo que estoy viendo es que venía estable. Para el estallido social cayó un poco y para la pandemia cayó otro poco. Sin embargo, la historia de esta empresa es que las ventas eran estables en el tiempo. Perfecto. Le voy a prestar lucas como banco y de acuerdo al comité y los criterios que tenga el banco en ese momento, va a decir, sí, asumo el riesgo, pero solo de un mes de venta. Sí, asumo el riesgo de medio mes de venta. La verdad, no asumo el riesgo, no le presto nada. Puede ocurrir, puede ocurrir. Lamentablemente, lo que ha ocurrido hoy día es que, por ejemplo, los restaurantes están calificados de alto riesgo en los bancos porque no se ve en un futuro próximo que pueda reactivarse rápidamente para ellos este negocio. Por lo tanto, están siendo negocios de alto riesgo y no están prestando lucas o están prestando muy poco. Ese es un tema y uno de los graves problemas que hay que enfrentar y que hay que conversarlo porque no podemos permitir que esta gran cantidad de chefs, de garzones, de empresarios relacionados al mundo de la comida se vean así de perjudicados. Bueno, financia hasta un máximo de 3 meses de venta. Si el banco de ustedes les prestó medio mes de venta, un mes de venta, vayan a otro banco y hagan la gestión para que les preste igual lucas. Lo máximo que les pueden pasar son 3 meses de venta y pueden ser en distintos bancos. Ahora, si ustedes como empresa tienen deudas con el banco y van a pedir el FOGAPE, el banco automáticamente va a postergar esas cuotas de los créditos vigentes por 6 meses, porque estamos entendiendo de que esta plata es para ponerla a trabajar. Y entonces no me voy a ver obligado a pagar en 6 meses si estoy recién reactivándome. No me pueden colocar ese peso adicional de además seguir pagando las otras cuentas. Entonces, de verdad que es un alivio esta postergación de las cuotas de capital por 6 meses. Ahora, ¿qué ocurre si me va muy bien y se reactiva mi negocio y tengo lucas? Puedo ir y decirle al banco, ¿sabes qué? Te quiero pagar las lucas que me prestaste por FOGAPE. Y el banco va a decir, vengan para acá esas lucas y no te voy a cobrar nada de prepago. Generalmente, cuando pidan otro financiamiento en otra situación, en otro momento, fíjense si hay costos de prepago, porque anticipar el pago de la deuda, a veces trae implícito una especie de castigo, que es este costo de prepago. Cuando uno está financiando con el banco algo, muñequeen eso, porque uno lo puede eliminar. En este caso, para los que van a ver FOGAPE, no hay costo de prepago. Si tienen lucas, se pueden llegar y pagar. Y aquí está esta clasificación de las empresas que yo les decía. Están las micro y pequeñas empresas que tienen ventas anuales de hasta 25.000 UF. Lo puse al lado el total anual en pesos, que el primer tramo más o menos equivale a empresas que tienen hasta 60 millones de pesos en ventas mensuales. Luego vienen las medianas empresas que tienen hasta 240 millones de pesos mensuales en venta. Las empresas grandes y las más grandes, que están esos números estratosféricos que son muy largos para leerlos. Entonces tenemos las coberturas del FOGAPE. Y aquí retomamos lo que yo les comentaba más adelante.
Cuando uno va al banco, el banco tiene que tener alguna garantía para asegurarse de que la plata que me están prestando yo la vaya a devolver. Y si no la devuelvo, ellos de alguna manera se paguen. Esas son las garantías, ¿verdad? El FOGAPE es una garantía en donde el Estado dice al banco, si Perico Pérez no paga, yo respondo, en este caso, por ejemplo, por las micros y pequeñas empresas, respondo hasta un 85% de la deuda. Por lo tanto, el porcentaje restante es algo que el banco va a asumir el riesgo y el banco va a ver si va a requerir una garantía o no, que en este caso no las están pidiendo por lo que he visto, pero sí se están decidiendo si prestan o no prestan las lucas a esa empresa, considerando esta cobertura que queda sin garantía. Entonces, las micro y pequeñas empresas, el FOGAPE cubre hasta un 85% de la garantía. En las medianas empresas cubre hasta un 80% de la garantía. En las empresas grandes cubre hasta un 70% y en las empresas ultra grandes cubre hasta un 60% de la garantía. Ahora, ¿cuál es lo máximo que me pueden prestar de acuerdo a las ventas que estoy teniendo? Este es el cuadro. Si mis ventas del año llegan hasta 1000 UF, que son 28 millones de pesos, me pueden prestar máximo 7 millones de pesos. Y así sucesivamente va creciendo en esta tabla que va a quedar a disposición de ustedes para que lo puedan ver, pero que el cálculo es muy simple, son 3 meses de venta. Ahora, hay restricciones y esta es la letra chica. La letra chica es que, como les digo, el banco no está obligado a prestar las lucas a las empresas. Ellos tienen que analizar si la empresa es riesgosa o no, y cuánto riesgo tiene y cuánto riesgo quiere asumir el banco, y en base a eso presta las lucas. Por eso puede que un banco no pase plata, pero si voy a otro banco, puede que el otro banco sea menos restrictivo y sí me pase las lucas. Pero además de ese criterio del banco, hay restricciones súper claras que todos los bancos tienen y por las cuales no van a aprobar el FOGAPE, y que son las micros y pequeñas empresas que tenían mora en el sistema bancario antes del 31 de octubre del 2019. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Lo que se está haciendo es decir, a ver, tu empresa, antes del estallido social, ¿tenías buen comportamiento? ¿Pagabas tus deudas? Sí, antes del estallido social ibas como avión, no tenías ninguna falta, perfecto, pasa. Pero sí, antes del estallido social, antes del 31 de octubre, yo tenía deudas y que no las pagaba y estaba con mora en el sistema bancario de 30 días o más, definitivamente no tengo buen historial, así que no me van a prestar plata. Por el lado de las medianas y las grandes empresas, son más exigentes, porque a ellos le están pidiendo que la mora sea no más de 30 días al 31 de marzo. Así que si hay deuda en el sistema bancario y esto de la pandemia, si antes de la pandemia las empresas ya venían mal, no les van a prestar lucas tampoco. Tampoco van a pasar a las empresas que se encuentren en proceso de reorganización o liquidación o algún procedimiento que esté establecido en la ley. O sea, empresas que estén en el limbo, que no esté muy claro o que estén definitivamente en proceso de quiebra. Y lo otro es, tampoco le van a prestar las empresas que se encuentren clasificadas como una cartera deteriorada, que son los que definitivamente no han pagado por harto tiempo o que tienen un comportamiento que es de alto riesgo para los bancos. ¿Para qué se puede ocupar este financiamiento? Se puede ocupar solo para capital de trabajo. Esto quiere decir para pagar sueldos, para pagar las imposiciones previsionales, para pagarle a proveedores pendientes de manera que a ellos les llegue lucas, puedan ponerse a trabajar y este círculo y cadena se reactive, para poder pagar los arriendos, para pagar los suministros de producción, luz, agua, lo que necesiten, para comprar mercadería y para pagar obligaciones tributarias.
¿Para qué no se puede ocupar el FOGAPE? No se puede ocupar para pagar dividendos, muy famosos en este tiempo. No se puede no se puede utilizar para retirar utilidades de la empresa. No se puede utilizar para prestarle dinero a una empresa relacionada. Tampoco lo puedo ocupar para pagar deudas de tarjetas de crédito, de préstamo, no se puede ocupar para eso. Ni tampoco se puede ocupar para inversiones ni para adquirir activos fijos, a no ser que sea para reemplazar los activos esenciales para el funcionamiento de la empresa y que hayan quedado dañados por la situación que haya ocurrido. No se puede ocupar dinero para eso. Y el banco tiene la atribución de poder revisar efectivamente que los egresos de la cuenta hayan ido a pagar cosas destinadas para capital de trabajo y no para las que están en esta lámina precisamente. Bueno, como les dije al principio, son 3.000 millones de dólares que se inyectaron al sistema para que se puedan otorgar préstamos por hasta 24.000 millones de dólares a las empresas. Entonces, para esto se hace una licitación en donde los bancos van y postulan y se van asignando montos de acuerdo a cómo resultó esta licitación. En el cuadro que estamos viendo en esta presentación, hay 3 bancos que se llevaron muchas lucas para prestar y que son el Banco Santander, que es el primer lugar. Luego viene el Itaú Corbanca, que es el segundo lugar, y luego viene el Banco de Chile. Entonces, aquí viene el primer consejo. Fíjense que el Santander se llevó 1/3 de esta primera licitación, de los fondos disponibles para esta licitación. La primera se llevó 1/3, por lo tanto el Santander hoy día tiene muchas lucas para entregar. El Itaú tiene muchas lucas para entregar y el Banco de Chile tiene muchas lucas para entregar. Entonces, si ustedes necesitan hacer esta gestión y necesitan pedir estas lucas por FOGAPE, vayan a cualquiera de esos 3 bancos que les va a ir muy bien, porque ellos tienen que destinar y se comprometen, porque a todo esto los bancos están súper preparados para hacer esto súper rápido. Lo que les conté en la primera parte del proceso normal del banco es más engorroso, toma 2 semanas, pero para esto del FOGAPE se prepararon, están con todos los sistemas expeditos para hacer todo esto de forma rápida y express, porque el banco tiene que entregar las lucas rápidas, no puede calentar las lucas, tienen que recibir, entregar, recibir, entregar. De hecho, podemos ver en esta otra lámina que el 53% de los fondos se fueron al segmento de micro y pequeñas empresas y a las medianas empresas. Se puede observar acá que gran parte se fue ahí. La segunda licitación fue hace muy pocos días, así que se vuelven a inyectar más lucas. No están todavía los 24.000 millones avalados con los otros 3.000 millones, no sé si me entienden, 3.000 millones de dólares que son garantía para 24.000 millones. No están todos lanzados hoy día al sistema. Esto se va actualizando, se van colocando lucas, así que sigan intentando con otros bancos, como les mencioné los anteriores, que están bastante bien. Ahora, en la práctica, miren, acá este es un pantallazo de un cliente. Un cliente que pidió en realidad 15 millones y el banco dijo, solamente te puedo prestar 2,8 millones, y el cliente dijo, ya, pero intentemos 5, y el banco dijo, ya, te puedo prestar 4,4 millones. Siempre hay un muñequeo. Y todo esto online, no es que yo haya llamado al ejecutivo y le haya dicho, ¿sabes qué, Perico Pérez necesita? No, esto es online. Aparecía, esta es una captura del Banco Santander, aparecía la pantalla en donde decía, perfecto, 4,4 millones es lo que quieres pedir, lo vamos a revisar, se demoraron 2 días y después de 2 días manda el pantallazo y dice, está aprobado. Y estas son las condiciones. Entonces ahí ustedes pueden ver que la tasa anual es de 3,48 y antes yo les dije que no podía exceder los 3,5, por lo tanto se está cumpliendo, son los 3,48, que en definitiva es el IPC más la tasa del Banco Central, que el Banco Central le presta a los bancos. Y podemos ver el CAE a la derecha, que es
4,6 y que tiene relación con los seguros involucrados, con los gastos notariales, con las comisiones que tienen que ver en este proceso. 4,6 sería el interés anual. Y se pueden fijar igual que dice el número de cuotas 42 y no 48. Y esto es porque hubo 6 meses de gracia, porque la primera cuota va a ser pagada en diciembre. Entonces, luego que uno acepta todo esto, viene una declaración jurada en donde uno dice que efectivamente hemos sido afectados por el COVID y las consecuencias económicas que eso trae. Luego dice que me comprometo a destinar estos montos para capital de trabajo y que por ningún caso puedo destinarlo para el retiro de utilidades, para pago de dividendos, que fue lo que les mencioné antes. Y además piden completar un mandato para el banco en donde dice que como yo estoy solo autorizada para ocupar el dinero para capital de trabajo, el banco podría solicitarme copia de los comprobantes de pago de donde yo destiné este capital de trabajo. En la práctica no sé si va a ser tan efectivo, pero sí estamos autorizando al banco para que pueda hacer esta especie de auditoría en lo que yo estoy ocupando las lucas. Entonces, antes de hacer, porque todo esto es online, como les mencionaba, todo esto es online, uno cliquea, he leído la declaración jurada en donde estoy diciendo que en realidad voy a ocupar esto para capital de trabajo, para nada más que capital de trabajo forever and ever, y luego tengo que aceptar el mandato en donde digo, sí, en realidad, banco, tú puedes venir y pedirme lo que quieras porque me prestaste las lucas y en realidad tienes que revisar que yo al menos haya gastado las lucas en lo que me comprometí a hacerlo. Y listo, aparece al final que el crédito fue abonado, en cuántas cuotas y el valor de la cuota. Ese es el proceso. ¿Por qué los bancos hoy día no están prestando dinero? Como les digo, porque cada banco tiene su análisis y restricciones respecto de cómo ve un negocio y que se resume en algo muy simple. Si el negocio venía bien hasta antes de octubre, quiere decir que es un negocio que venía sano, por lo tanto el banco le va a confiar y le va a dar una oportunidad. Pero si es una empresa que en realidad no traía un buen historial, que generalmente tenía moras o que las ventas venían en picada o venían disminuyendo, el banco va a tomar esas restricciones, se va a preocupar y en base a eso va a determinar cuántas lucas les va a pasar, porque eso queda a criterio del banco. No están obligados a pasarme los 3 meses de venta, ni están obligados a pasármelo porque yo sea Lorena Sánchez. Ellos tienen que ver mi historial, si tengo un historial bueno de cumplimiento, ok, cumplí la primera parte. Luego ven cómo estuvieron las ventas antes de estos 2 shocks que tuvimos, que fue el estallido social y luego la pandemia. Si antes de estos 2 shocks mi empresa venía bien, perfecto, me dan una oportunidad. Pero si venía mal, o que es el otro extremo también que está ocurriendo, si mi empresa era un restaurante, pasan a ser negocios de riesgo. Y al ser negocios de riesgo, el banco utiliza su criterio de prestar o no prestar dinero. El consejo es, como les digo, que puedan ver en más de un banco, ya conocen los 3, más los que tienen la mayor cantidad de fondos a repartir, Santander, Itaú y Banco Chile, intenten con ellos, si no resulta con uno, van con otro, hagan este shopping bancario, que la tasa va a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar son las restricciones entre un banco y otro. Y así concluye esta presentación, así que damos paso entonces, Sebastián, si es que tú tienes alguna pregunta. Tengo muchas preguntas que han llegado al público, Lorena. Pues, ojalá las pueda contestar. Ojalá. Bueno, partamos. ¿Cómo puede postular una empresa que no es cliente directo de un banco? Es súper fácil. Hay que ingresar a la página del banco y tienen especial para COVID, en algún banner aparece, yo he ingresado a varias, aparece el banner y uno puede ingresar los datos de la empresa para que a uno lo contacten. Entonces, yo les sugiero
que luego que hagan este shopping bancario en las páginas y puedan ingresar los datos de la empresa, que va a ser el RUT de la sociedad, los datos de la sociedad, el giro, el domicilio, el representante legal y el correo, seguramente va a pedir cuál es la cantidad de ventas anuales que tiene igual. Una vez que se llenen estos antecedentes, por ejemplo, si entro a la página del Banco Santander y lo lleno sin yo ser cliente, me voy a ese banner y completo la información, es súper importante que luego vayan ustedes a la página del Servicio de Impuestos Internos, en donde dice situación tributaria, generar carpeta tributaria para instituciones financieras. Si uno hace clic ahí, se abre una ventana en donde aparecen todos los bancos. Y yo hago clic al banco al que le voy a dar acceso. Y marquen 365 días para que tengan acceso un año a mi carpeta tributaria y no me la estén pidiendo constantemente. Porque si yo no doy ese acceso, lo que va a ocurrir es que el banco va a demorar y me va a llamar para que yo la descargue, para que luego se la envíe por correo al ejecutivo, que la va a tener que hacer llegar a otra parte. Para evitarse todo eso, lo más lógico es que entremos a esta situación tributaria y generemos la carpeta y le demos la atribución a los bancos para que puedan revisar por 365 días. Muchas gracias, Lorena. Continúo. ¿Puede un empresario que funciona con su RUT de persona natural acceder a este fondo? Sí, absolutamente sí. Tienen que tener balances, declaraciones de renta, un negocio que lo avale, porque la declaración de renta tiene que avalar y el balance lo tiene que avalar las declaraciones de IVA, porque las empresas, como les decía, pueden ser personas naturales o personas jurídicas. El único requisito es que tengan declaraciones de IVA y que hayan tenido ventas en los últimos 12 meses. Que registren ventas, no ventas concretas, puntuales, si sabemos que hay varios negocios que están cerrados los últimos 5 meses, pero que hayan tenido un historial de negocio, no sea un negocio que está partiendo ahora. Muchas gracias. ¿De qué depende el monto del crédito que finalmente el banco le apruebe a una persona en específico? Depende del riesgo asociado que tenga, que son todas las cosas que les mencioné. Por ejemplo, históricamente, ¿cómo venía el negocio? Venía con ventas estables, venían bajando las ventas, ¿cómo les afecta con la pandemia? Por ejemplo, a un restaurante le pudo haber ido muy, muy bien, pero ahora lo más probable es que no pueda abrir por varios meses más. Por lo tanto, al ser un negocio de riesgo, el banco va a prestar menos lucas o definitivamente no va a prestar. Depende del criterio del banco y la restricción que tenga del banco y que cambia de un banco a otro. Insisto, si un banco, por ejemplo, solamente presta medio mes de venta y no los 3 meses, vayan a otro banco y pidan un mes de venta a ese banco o los 3 meses y el banco va a ver que ustedes ya tienen ocupada una parte y les puede prestar la diferencia. Depende, como les digo, de las restricciones. ¿Qué tan riesgoso? ¿Cuál era la historia que tenía, la historia de comportamiento para el cumplimiento de los pagos? El banco hace esta revisión de la persona, del socio y de la empresa, pasado y futuro, como para poder determinar cuánta plata les va a prestar. Muchas gracias. ¿Cómo asigna el FOGAPE los recursos? ¿Consolida la información de las empresas si se solicita a 2 o más entidades bancarias distintas? Sí, está todo en línea. Esto está todo en línea. Si un banco me dio un mes de venta y voy a otro banco y pido FOGAPE, a ese banco le va a aparecer en línea que el banco X ya me prestó tantas lucas. Eso está consolidado. Perfecto. Y de hecho se están mandando informes. El ministro Briones ha pedido que, de hecho, estos días le tenía que llegar el primer informe de cuáles fueron los montos asignados a cuáles segmentos por banco para llevar una estadística del comportamiento y saber de esta forma qué bancos fueron los más restrictivos o no, qué bancos otorgaron más plata o no y a qué segmento fue entregado este dinero. Perfecto. Otra pregunta. Si inicié actividades justo en octubre de 2019 y por el estallido social y ahora la pandemia, mis ventas han sido casi nulas, ¿existe alguna posibilidad de postular al FOGAPE u otra forma de financiamiento?
Eso es más complicado, lamentablemente es mucho más complicado porque eso para el banco sería estar con una venda en los ojos, porque no hay historia, no están los meses, porque recuerden que el FOGAPE dice que va a prestar hasta 3 meses de venta. Si yo no tengo históricamente estas ventas, es difícil que me los vayan a pasar. Entonces, es bastante complicado que pueda resultar por FOGAPE. Sin embargo, hay otras líneas de financiamiento en los bancos a los que sí se pueden acceder y que igual va a ser complicado en el escenario que estamos. Pucha, ese lamentablemente es un escenario súper triste porque estaba partiendo en octubre y lo pillaron los dos shocks que son súper, era muy poco previsible verlo. Pero, como les digo, la opción es ir al banco, poder financiar un crédito de capital de trabajo, ir con las garantías listas. ¿Qué tengo yo para dejar en garantía para que me presten plata? Para poder funcionar con mi negocio. Y dentro de esos están los instrumentos que yo les mencioné al principio, que era para el resto de los financiamientos que no tenían directa relación con FOGAPE. El consejo es eso, que pueda ir y pueda optar a algún otro financiamiento del banco, pero teniendo súper claro cuáles son sus proyecciones de venta y teniendo súper claro cuál es la garantía que le puede dejar al banco. Perfecto. ¿Qué importancia relativa tienen los convenios de pago de impuestos que la empresa suscribe con la Tesorería General de la República por deudas, por ejemplo, de IVA postergados? ¿Los bancos lo consideran como deudas, aun cuando existan convenios de pago, cuyas cuotas se han estado pagando correcta y regularmente? Sí, no. Todos, esto fueron, sería súper, hoy hablé como 3 cosas y no dije nada, mi cabeza andaba más rápido. Esto es lo que pasa, son las medidas, si uno posterga el IVA, son las medidas de apoyo del gobierno a las cuales las empresas se acogen para poder tener más capital de trabajo disponible para operar. Por lo tanto, si yo tengo un convenio y estoy pagando con impuestos internos mi IVA en 6 o en 12 cuotas, eso no es una falta, no es que esté en riesgo, ni lo miran feo desde el banco, no es para nada. El banco mira feo si el 31 de octubre había morosidad para las empresas chicas y las empresas grandes si el 31 de marzo había morosidad. Eso lo miran feo, pero en los convenios no, por el contrario, el contribuyente está siendo una persona ordenada que está respondiendo a sus deudas con estas facilidades que el mismo gobierno implementó. Muchas gracias. Continúo. ¿Cómo afectará en el futuro la evaluación de futuros créditos? Quiero decir, si una empresa pide un crédito ahora, ¿usted cree que esa empresa quedará bloqueada para futuros financiamientos? ¿Usted qué No, piensa lo según pregunté. su experiencia? No, era una gran duda y la verdad es que para esta presentación, yo por mi empresa he negociado muchos financiamientos y he estado incluso en comités de riesgo convenciéndolos yo de que presten lucas a la empresa. Y por lo mismo, puedo decir que en realidad no... espérenme un segundito. En realidad los bancos no están con una mala disposición a prestar las lucas, por el contrario. Por ejemplo, si yo, por mi negocio, estuve estos meses complicados, y esto es algo de una realidad muy concreta, este negocio estuvo cerrado desde marzo y abril, y para el estallido social igual le afectó. Sin embargo, ha estado cerrado por un tema gubernamental. Sin embargo, los clientes están muy ansiosos de que el negocio vuelva a abrir. Por lo tanto, el negocio necesita partir. Y mi temor era que si pedía al FOGAPE, para adelante no le prestaran créditos de leasing, por ejemplo. Entonces hablé con la gente de riesgo y me dijeron, van en caminos absolutamente aparte, porque tú puedes ocupar este capital de trabajo FOGAPE para levantarte
Y además puedes pedir un leasing para un furgón para poder trasladar la mercadería porque lo necesitas para funcionar. No quedas bloqueado por haberlo pedido, para nada, van por caminos absolutamente distintos. Gracias. Aquí una persona que inició actividades hace 7 meses pregunta si queda fuera de la posibilidad de obtener financiamiento por el solo hecho de no tener los 12 meses desde el inicio de sus actividades. Sí, puede que quede fuera. Yo lo intentaría de todas formas, lo intentaría porque no tiene el historial de los 12 meses, pero es una alternativa que pudiera quedar fuera. La postergación de las cuotas de otro crédito es si lo pido en cualquier banco, es decir, si pido el FOGAPE en Santander y tengo un crédito previo en el Banco de Chile, ¿este igual se posterga? Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad el mandato se firma con el banco. Si yo tengo las deudas, las cuotas en ese banco, con ese banco se postergan. Ahora, como esto está linkeado, podría ocurrir que se puedan postergar las cuotas en el otro banco, pero no tengo la certeza. La verdad, no tengo la certeza. No me ha tocado ver un caso así. Sin embargo, cuando llegue el momento, se puede mencionar al ejecutivo de ambos bancos, con el que financia el FOGAPE y con el otro que no tiene, que en realidad como el FOGAPE sí me permite postergar 6 cuotas de crédito vigentes, puede hacerlo en el otro banco. Yo creo que se puede negociar eso, en caso de que no sea automático. Muchas gracias, Lorena. Continúo. Respecto a la postergación de créditos, ¿es posible que se postergue un crédito hipotecario del socio de una empresa y asociar su pago a un FOGAPE? No, porque no tiene relación. En realidad el FOGAPE es para los créditos que son para el negocio, para la empresa, no para la persona. Lo que se requiere aquí con el FOGAPE es capital de trabajo para que el negocio siga funcionando y por lo tanto el negocio se entiende como una persona distinta a su dueño. El negocio tiene que generar las lucas para pagar sus deudas como empresa, no las deudas del dueño de la empresa. Perfecto. Nuestra empresa nunca ha solicitado créditos anteriormente y nos mencionaron que al no tener historial no nos darían entonces el crédito FOGAPE. ¿Eso es correcto? No, es absolutamente incorrecto, absolutamente. Tienen que ir a otro banco. Muchos de mis clientes no habían pedido jamás un crédito, pero sí pidieron el FOGAPE y no tuvieron ningún problema. Perfecto. Así que se recomienda que vaya a otro banco. Perfecto. Sigo con otra pregunta más. Si a la empresa le otorgaron préstamo garantía FOGAPE, ¿puede iniciar un proceso de reorganización o se impide esto? Sí, yo creo que se impide, que está dentro de esa declaración jurada. Acuérdense que cuando el FOGAPE es entregado a la empresa, se firma una declaración jurada con varios puntos que se mencionan, entre ellos para qué no se puede ocupar, y también se entrega un mandato al banco donde hay otras restricciones más. Es un mandato bastante completo que seguramente en uno de esos puntos debe mencionar que si te presto plata no puedes iniciar un proceso. Sería incorrecto, ¿no? Pedir plata sabiendo que voy a quebrar en 2 meses. El banco probablemente en esos casos, si ya trae un historial bastante malo, el banco va a anticipar y probablemente no pague, no entregue esa plata. Perfecto. Otra pregunta. Como los montos son solo para capital de trabajo, pero se usan para otra cosa, como pago de dividendos o retiros, ¿pueden luego los fondos ser retirados por incumplir? Pueden ser sancionados. No sé si van a pedir la restitución de los fondos de forma inmediata, pero sí pueden ser sancionados y pueden quedar tachados en el sistema financiero para futuros financiamientos, ya sea con aval del Estado o no. Perfecto.
Otra pregunta. ¿Las asociaciones gremiales y las ONGs también tienen acceso a este crédito? ¿Pueden tener acceso a este crédito? Son personas jurídicas, bajo la definición podría ser, pero no tengo certeza, la verdad. De esa pregunta no tengo certeza, podría chequearlo, pero no tengo la respuesta. Perfecto. Aquí también acá una pregunta con una situación que le ocurre a una persona en particular que dice que es dueño de un restaurante que está sin ventas presenciales, sino que todo por delivery. ¿Eso le perjudica o puede contar como que no está teniendo ventas? No, para nada, por el contrario, tiene que ver con reinventarse, con salir adelante a pesar de la situación súper adversa. Por el contrario, si un restaurante está haciendo delivery, eso es súper bien visto. Triste sería que se quedara cerrado y no tuviera cómo reinventarse. Pero si empieza el restaurante a buscar todas las alternativas para seguir funcionando y logra hacerlo, eso es súper bien visto. Ahora, no es que los del banco tengan corazón de abuelita y vayan a decir qué buena onda, qué rico que esté trabajando y que le esté yendo bien. No, ellos van a pedir números. Porque si el banco, por ejemplo, perdón, si el restaurante vendía, no sé, 30 millones de pesos mensuales y en realidad con el delivery está vendiendo 2, obviamente también cambió la estructura de costos, por lo tanto es como casi un nuevo negocio y eso es importante proyectarlo de manera que tanto el empresario como el banco tengan en consideración ese nuevo escenario bajo las nuevas condiciones en las cuales se está trabajando. Perfecto. Otra pregunta más. Cuando se habla de morosidad, ya sea al 31 de octubre o al 30 de marzo, ¿se considera solo el estado de la empresa o también el de los socios? El de la empresa. Para el FOGAPE, ahora, bajo estas condiciones, el de la empresa. Perfecto. Si un socio tiene dos empresas completamente independientes entre sí, ¿puede pedir el FOGAPE por ambas? Por supuesto que sí. El FOGAPE se asigna a root de la empresa, no a socio. Así que si el socio tiene 5 empresas, puede pedirlo para las 5 empresas. Perfecto. Y aquí tengo la última pregunta que me ha llegado hasta el minuto, que dice así. Según lo conversado, mi empresa no podría optar al FOGAPE, por lo que quiero pedir otro tipo de financiamiento y tengo un auto para dejar en garantía. ¿Tengo que primero traspasar el auto a nombre de la empresa o puedo dejarlo a mi nombre? No, no es necesario pasarlo a nombre de la empresa, basta con que quede a nombre del socio. Cuando uno consigue un financiamiento con el banco por una vía que no es FOGAPE, uno llena un estado de situación y en ese estado de situación, como persona y como socio, uno coloca si tiene casa, bueno, cuáles son los activos y cuáles son las deudas. Por lo tanto, el tener un vehículo de respaldo o como garantía, a veces el banco no lo considera, a veces sí, pero no pide que quede en hipoteca, simplemente dice, ya, esta persona tiene tal espalda financiera, ok, podría prestarle hasta tantas lucas. Esa es un poco la figura que se arma. No es que yo vaya a traspasar el vehículo a nombre de la empresa para que la empresa lo pueda dejar en garantía. No, esta es la visión que hace la empresa del socio propiamente tal y ve cuál es la espalda del socio que está detrás de la empresa. Perfecto, Lorena. Bueno, muchas gracias Lorena por la muy clara y práctica presentación realizada, además por habernos contestado la gran cantidad de preguntas que nos han hecho llegar los asistentes al conversatorio el día de hoy, que ha estado muy nutrido de dudas y muy bien Sí, respuestas de parte tuya. Muchas gracias, de verdad. Ha sido muy muchas útil para gracias a todos. usted. De seguro esto va a resultar muy útil para todos nuestros asociados del comercio, servicio y turismo.
También muchas gracias a todos por haber estado presentes esta mañana en el conversatorio que organizamos como CNC. Agradecemos nuevamente a nuestros colaboradores, ACTEM de OIT, Centro MIPYME Cumple de la CNC y a Start Value por el apoyo que nos han dado siempre. Esperamos que los contenidos hayan resultado de la mayor utilidad para cada uno de ustedes y que se hayan podido aclarar la mayor cantidad de dudas de los asistentes a este evento. Los dejamos cordialmente invitados a seguir participando de conversatorios que seguiremos realizando durante las próximas semanas sobre diferentes materias legales y no legales que sabemos son de interés de las empresas. Asimismo, los dejamos invitados a revisar la información legal que hemos estado trabajando durante estos últimos meses para entregar los contenidos de normas, dictámenes, resoluciones, proyectos de ley y otros instrumentos legales y no legales de forma más sencilla y didáctica, ya que la avalancha de contenidos ha sido muy grande y sabemos que eso resulta muy difícil de digerir. La información se encuentra disponible en nuestros portales www.cnc.cl, en la sección El comercio frena la curva, y en www.mipymecumple.cl. Los invitamos a revisarlos y muchas gracias nuevamente a todos por haber estado presentes el día de hoy y particularmente gracias a Lorena por la clarísima presentación y habernos dado respuesta a todas las dudas que tenemos sobre esta materia tan relevante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Ahí están todos los datos de contacto por si alguno de los invitados tiene alguna duda y podamos ayudarla a resolver. Con mucho gusto lo vamos a hacer, así que pueden contar con nosotros. Y Sebastián, ustedes también pueden contar conmigo para todas las charlas que sean necesarias para poder ayudar a las pymes a que podamos salir adelante en este escenario tan oscuro que estamos viviendo. Así que muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Lorena. Hasta pronto. Hasta pronto.